Hoy que es 6 de abril de 2023. Entonces, otro comentario de ánima, cuestión 16. Bien. Página 147, capítulo 9, párrafo 9. Lee fuerte porque así se escucha. ¿Leo? ¿O lee? ¿Qué ustedes? ¿Leo? Y me quiero que tú traduces. Ya. Ulterius sciendum quod non est idem cognoscere confusum et confuse, nec distinctum et distincte. Nam confusum potes distincte cognosci, sicut animal potes confusum respectu hominis. Similiter distinctum potes confuse cognosci, sicut homo cognoscendo animal vel quod sit animal. Illus autem est confusum quod est indistinctum, distinguibile tamen sicut genus. Cognoscere autem confuse est cognoscere quid est quod dicitur per nomen, per cognoscere in suo universalitatum. Sed cognoscere quid distincte est cognoscere, illud per principia propria posita in sua definitione. Ahí termina el 9, ¿eh? Sí. Sí, perfecto. Entonces, ¿quién traduce? El que lee traduce o uno lee. No, mejor otro, porque ya trabajó un poco para que repartamos el trabajo. ¿Quieres traducir tú? Bueno, Ulterius es comparativo. Claro. Bueno, además, Además, sí, espera que ahora el puntero. ¿Dónde está? está en la otra pantalla. Ahí está. Espera, entonces, esto es el 9, ¿eh? 9. Ya, Además, hay que saber que no es lo mismo conocer lo confuso y confusamente. espera, hay que saber que no es lo mismo. Bueno, Conocer lo confuso conocer lo confuso, conocer confuso, y confusamente. claro, y confusamente. Hoy, yo le pediría en castellano conocer. Conocer confusamente. Ni conocer lo distinto y conocer distintamente. Conocer lo distinto, conocer distintamente. Esa es una de las típicas sutilezas del Sótano. Conocer lo confuso y conocer confusamente. Y conocer distintamente, sí. Pues lo confuso puede conocerse distintamente. Yoshi. Distintamente. Así como animal es confuso respecto al hombre. Así como animal que es confuso respecto al hombre. Confuso respecto al hombre. Similarmente, lo distinto puede conocerse confusamente. Así como hombre, conociendo el animal, o bien que sea animal. Hombre, pero hombre entre comillas, ¿eh? Así como Sí. hombre, así como hombre, conociendo el animal, O bien que sea animal.
o bien, pero en castellano yo creo que hay que poner el indicativo, o bien, ¿qué es el animal? O sea, la definición del animal. What is it animal? O bien, ¿qué es el animal? O mejor el subjuntivo. Eh, o sea, estaba como atribuyendo animal a hombre, ¿no? O estaba preguntando por la definición de animal, según la dije. Claro, lo distinto puede conocerse confusamente, así como hombre conociendo el animal. Porque lo que está diciendo es que lo confuso puede conocer, o sea, yo creo que ayuda a entender este confuso en el sentido de indeterminado. Lo indeterminado puede conocerse distintamente, así como animal, que es indeterminado respecto al hombre. O sea, es indeterminado, pero lo conozco distintamente. O sea, sé cuál es la definición de animal. Sé cuál es la definición de animal. Similarmente, lo distinto puede conocerse confusamente. O sea, yo creo que lo que está diciendo es que cuando yo conozco el hombre, como que no estoy pensando en el animal, pero implícitamente lo estoy pensando. O sea, para saber qué es, o sea, en la definición del hombre tiene que estar el animal. No, yo a primera vista lo entendí como que el hombre sea, no, conociendo al animal, o bien que el hombre sea, como viendo al hombre, reconocer que él es un animal. Claro, de fruto. O sea, no, sí, sí. Porque quizá la definición sería más quid, ¿sí? Animal. ¿No? Si estuviera preguntando por la definición. Claro, debería ser quid, no quod. Claro, entonces, ¿qué? Conociendo el animal, tú lo traducirías que es un animal, O bien que el hombre sea animal. o bien que el hombre sea animal, Claro. pero yo ahora pienso que quiere decir que, que cuando conozco animal, dentro de eso confusamente está el hombre también, pero no está todavía determinado. O sea, como que conozco, si conozco animal, conozco también hombre, pero no claramente. O sea, como que está incluido en eso, pero todavía no lo he conocido en forma determinada. Sí, así, similarmente podemos, es distinto reconocer el hombre cuando se conoce el animal y por otra parte lo que es el animal, aquello que es. Ver por sí animal. O bien, ¿qué, qué es el animal? ¿O qué es animal? O sea, ¿qué en el sentido declarativo? No es una pregunta. O bien, ¿qué es animal? Claro, cuando yo me encuentro con un hombre y digo, este es un animal, estoy conociendo. Claro, claro. O sea, si yo me encuentro con Francisco y digo, este es un animal, pero yo todavía no soy humano, pero conozco diferentes animales. Es que parece que aquí Entonces, me encuentro con Francisco y digo, este es un animal. Y digo algo verdadero, pero todavía no sé qué es un hombre. Claro, conociendo al animal, o bien lo que es. claro, parece que está poniendo el cómo como resultado de esa distinción que hay entre conocer el animal y aquello que es el animal. El Y hombre, creo que o sea, también- aquello que es el animal es el cómo. Creo que también el La siguiente definición punto de conocer el puro animal, sí, empírico, y aquello que es.
Aquello que es el hombre. Creo que el siguiente punto lo explica igual. Ah, ya. Eh, Lo buscamos entonces la frase siguiente. Il autem est confusum. Aquello, sin embargo, es confuso. Sin embargo, aquello es confuso. Más que sin embargo, quizá le pondría pero, pero, pero como dijiste, lo que es confuso lo que es indistinto. sí, es confuso lo que es indistinto. Distinguible, sin embargo, como género. Sin embargo, así que pongamos sin embargo. Distinguible. Sin embargo, como género. Claro, indistinto, o sea, indeterminado, ¿no? Claro, como que hombre es indistinto, pero como género animal es distinguible. Pero no, no, tampoco me gusta el pero. O sea, le ponía otro. No es simplemente un y es confuso lo que es, o sea, entendemos por confuso lo que es indistinto, distinguible, sin embargo, como género. Claro, o sea, es indeterminado, pero determinado en cuanto a la definición que dice. O sea, es indeterminado en cuanto a lo que puede contener. No determino cuáles son los animales. Ahí no se da la diferencia específica. Claro, pero sí sé qué significa animal. Lo sé claramente, distintamente. No reconocemos el animal en el hombre, pero aún no distinguimos el hombre del resto de animales. Claro, Esa es la idea. esa es la idea, exacto. Entonces, sigue nomás. Conoscere autem. Pero conocer confusamente y conocer aquello que es dicho por el nombre, ¿Qué es? Sí, o qué es lo que se dice. qué es lo que se dice por el nombre, y conocer qué es lo que se dice por el nombre, Entonces, pero conocer confusamente y conocer aquello. No, no. Pero conocer confusamente es conocer aquello que se dice por el nombre. Es conocer aquello que se dice por el nombre. O bien conocer solo en su universal. Respecto al autem anterior, el box, una de las entradas que tiene es como ahora bien, para introducir una nueva idea. Entonces en el autem de illud autem es confusum, Ah, ahora bien. Sí, que podría es mejor. Ahora bien, es confuso lo que viene, ¿eh? Pero conocer confusamente es conocer aquello que se dice por el nombre. O bien conocer solo en su universal. Ahí está identificando el nombre del universal. Es solo. Terminamos la frase y vemos si lo entendemos. Sí, es también Sí, pero pero conocer algo, ¿sí? Distintamente es conocerlo. espera que ahora no puedo bajar aquí. Pero conocer. Sí. No importa porque es una sola línea. Como era pero conocer algo distintamente. Es
podríamos decir conocerlo, conoscere ilu, o conocer aquello. Distintamente. Quid di conoscere, quid distinte es conocerlo Por principios propios puestos en su definición. Doctrinal. propios principios puestos con definición. ¿Entienden? Pero, o sea, entiendo como que lo que habíamos dicho, como si vemos a un hombre particular, lo conocemos por el nombre de animal o solamente en su universal, pero luego conocer algo distintamente sería dar la definición de, como dar la definición específica que lo distingue de su género. Claro. Pero yo creo que este del es como alternativo, pero dice la misma cosa. Claro, por eso le preguntaba si está identificando el nombre con el universal. Sí, yo creo que sí. Entonces preferiría ponerle no o bien, sino que o sea, como sinónimo. Conocer confusamente es conocer aquello que se dice por el nombre. O conocerlo, o en el sentido de sinónimo. Es decir, conocerlo solo en su universal. Pero conocer algo distintamente es conocerlo por los propios principios puestos en su definición. Claro, sí, yo creo que como lo dijimos, o sea, mm, conozco distintamente porque sé cuál es la definición de animal, pero conozco confusamente porque, claro, esa cosa que conozco eh, la conozco de un modo más genérico. Claro, Ya. dice similiter distinctum, o sea, el hombre como distinto puede conocerte confusamente, es decir, como animal. Entonces, como la especie puede conocerse por el género, pero conocer la especie sería darle una definición. Claro. Veamos ahora la solución que da en base a esta aclaración preliminar. B, entonces, solución. ¿Cómo se hace para avanzar adelante? Tengo que ir a... Que tiene que ir a esa pantalla. Caminar. ¿Y cómo voy a esa pantalla? Voy a ir Mover el mouse hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Y debería aparecer por acá. a ver, muévelo para arriba. ¿Ah? Para arriba. Tendría que aparecer desde fuera. Claro. O para la derecha, depende de. Ahí aparece. Ahí puede aparecer. Es como si esa pantalla estuviera aquí a la izquierda. Ah, ya. Solución. ¿Quién le toca leer? Yo leo. Entonces, el, el 10 y el 11, ¿no? Porque el 10 es muy cortito. ¿Con título? Sí. Solución, artículos 1
Minus universale est pius notum nobis prioritate temporis et cognitione confusa quam magi universale. Dicendum igitur ad questionem primum quod minus universale est pius notum nobis prioritate generationis et cognitione confusa quam magis universale. Provace. Omne agens secundum ultimum sue potentie producit perfectissimum effectum quam potes producere, quia da opposicum quod non producat effectum perfectissimum quam potes. Sequitur quod agit citera ultimum potentiae sue, sed omne agens naturale et agens secundum ultimum potentiae sue, quia non agit deliberative determinando sibi quantitatem effectus, sed determinatur ab alio igitur agit perfectissimum effectum quem potes intellectus autem quantum ad primum actum intellegendi et etiam omnia quae concurrunt ad causandum intellectionem effective. Sive fantasia, sive species intellegibus sunt agentia naturalia igitur intellectus in primo actu intellegendi praecente omnem actum volendi intellegi perfectissimum intellegibile in quod potes, quia terminam actionem perfectissima, quam habere potes, tale autem intellegibile et species specialissima igitur et cetera. Ya. ¿Y quién traduce? Sí, a mí me toca. ¿Ah? Parece que a mí me toca. Te toca a ti. Y por lo tanto, hay No, que espera. decidir. Turnémonos también en la escritura, porque sí. ¿Escribió? Ahora escribes tú y después traduzco yo. El título hay que traducirlo primero. Sí, sí, traduzco primero el título. De solución, artículo 1. Lo menos universal es anterior. Ese notum es común, es conocido. Claro, el participo pasado es conocido antes. Para nosotros. Ahí me pierdo. Lo menos universal Porque es hay un conocido juego entre prius y prioritate. Claro. Es conocido primero para nosotros. para nosotros por prioridad de tiempo. O podría ser anterioridad de tiempo. ¿Cómo es mejor, prioridad o anterioridad? En español, con anterioridad tiene El sentido más temporal, ¿no? Claro, entonces pongamos la anterioridad. Prioridad como más de importancia. Claro. Pero ese cognizione no es literalmente cognición, ¿no? ¿Sí? Sí. Podríamos traducir cognición o conocimiento, no sé. Realmente en anterioridad de tiempo y en cognición. Universal. Que es lo más universal. Pero Más confusa que más universal. Claro, No, por cognición confusa, o sea, por prioridad de tiempo y por cognición confusa, que es lo más universal. y ese confuso es tan adaptativo también. Claro.
Entonces, lo menos universal es conocido primero por nosotros en prioridad de tiempo y en cognición confusa que lo más universal. Sí. O podría decirse mediante cognición confusa, no sé. O con cognición confusa. Y con cognición confusa. Quizá le pondría con, más simple, con cognición confusa. ¿Qué es lo más universal? Que lo más universal, claro. O sea, en el fondo está diciendo que en un sentido es primero lo menos universal y después en el artículo 2 dirá que primero es conocido lo más universal por conocimiento distinto que lo menos universal. Sí. Es astuto este cosa. Sí. Por lo tanto, hay que decir hay que decir primero de la cuestión o a la cuestión. Claro, o quizá podría partir con a la cuestión. O sea, por lo tanto, a la cuestión, primero hay que decir. Por lo tanto, la cuestión, primero hay que decir que lo menos universal es conocido anteriormente para nosotros en la prioridad de No generación, ponle anterioridad. en anterioridad de generación y con cognición confusa que lo más universal. Párrafo siguiente, Párrafo 11. párrafo 11, prueba, 2 puntos. Y esta cosa es enredadísima. Toda gente propone Veamos. según su última potencia, su última posibilidad. Pues sí. O si quieres, espera, reduzco yo, me tocaría a mí, ¿no? Entonces, todo agente, o todo lo que actúa según lo último de su potencia. Después vemos si podemos ponerlo en castellano. Según lo último de su potencia, produce el efecto más perfecto que puede producir. Que da, es más extraño aquí, y al dar, Es como que por oposición o opuestamente. que Es un verbo. tiene hasta 9. Otros manuscritos traen dato opósito. Porque da opósito, da es como un imperativo, da. Da opósito. Claro, y de hecho algunos copistas lo corrigieron, le pusieron dato opósito. Cuando non producat, pero tampoco lo encuentro bien acá. Dato opósito. Porque no sea como al contrario, ¿Eh? que no produzca el efecto perfectísimo que puede. Como que al principio dice que si no pasa Claro, claro, pues, claro, si suponemos lo opuesto, o sea que no produce un efecto, el efecto más perfecto que puede, claro, aquí claro, este es un caso que yo creo que es un caso bastante evidente en que eh, lo que tiene la mayoría de los manuscritos es un error. Entonces, algunos copistas lo corrigieron y hay que aceptar la corrección. sería porque si nos ponemos de acuerdo. Porque si suponemos lo opuesto,
que no produzca el efecto más perfecto que puede, se sigue y actúa más limitadamente. Chita sería más acá, más limitadamente que lo último de su potencia. A este último podríamos ponerle simplemente lo máximo de su potencia. Pero todo agente natural actúa según lo máximo de su potencia, porque no actúa deliberativamente, determinando para sí la cantidad del efecto, sino que es determinado por otro. ¿Puedes repetirlo, último? Eh, Después de liberar. porque no actúa deliberativamente, determinando para sí la cantidad del efecto, sino que es determinado por otro. Punto y coma. Por tanto, actúa el efecto más perfecto que puede. Punto seguido. Pero el intelecto, en cuanto al primer acto del inteligir, y también todas las cosas que colaboran o concurren, se puede decir también, ¿no? Que concurren a causar efectivamente la intelección, guión, ya sea la fantasía o la especie inteligible, son agentes naturales. Después inteligible se cierra el bien. Ah, sí, después inteligible ese guión. Son agentes naturales, punto y coma. Por tanto, el intelecto, en el primer acto del inteligir, a no ser que queramos cambiarlo por el sustantivo, intelección, el primer acto de la intelección, que precede todo acto de la voluntad, por ende, entiende el inteligible más perfecto que puede. Porque termina la acción más perfecta que puede tener. Y tal inteligible es la especie especialísima. Más específica, con la traducción igual. Claro, yo lo traduciría igual porque es como me parece que es como una frase que él usa repetidamente, como una fórmula que le gusta. La especie especialísima. Pero no me queda claro si por esta especie, habrá que ver cómo lo usa, porque estoy seguro si esta especie especialísima es como tan especial que es el individuo mismo, como la de Cheitas, o si es como algo más especial, pero igual universal. Yo me inclino a sospechar eh, que es lo mismo que la Cheitas, pero es una hipótesis porque no lo he leído como lo suficiente para estar seguro. Habrá que seguir leyendo. En todo caso, el argumento me parece un poco raro. Claro, como el intelecto
hace como lo mejor que puede, entonces el producto primero tiene que ser la especie especialísima, pero no es como tan obvio. A mí me da la impresión que él como que quiere, claro, salvar siempre por un lado que el conocimiento parte del individuo y al mismo tiempo que hay, que en otro sentido sí parte de un a priori, claro, está como esta tensión, ¿no? Pero para justificar eso como que se enreda en argumentos que no son tan probantes, O sea, como probatorios. básicamente dice que el intelecto, al ser natural, como no puede elegir lo que intelige, sino que como está determinado a actuar según la máxima potencia. Y eso sería tener la interacción de la especie especialísima. Claro, pero el argumento se puede fácilmente objetar, entonces puede decirse que, claro, esta especie especialísima la puede alcanzar, pero no necesariamente primero ni tiempo, porque en el fondo me parece un poco circular el razonamiento. Quiere mostrar que lo primero que entendemos en un sentido es lo menos universal. Y resulta que lo menos universal es también lo más perfecto que podemos conocer, porque es como el individuo, para llegarlo a conocer determinadamente. Entonces dice, claro, conocemos el individuo primero, pero lo conocemos confusamente. Entonces, es un poco una trampita que hace, ¿no? O sea, claro, lo conocemos primero, pero con conocimiento confuso. Entonces, No estaría usando la operación de abstracción, porque en la física, en la nota de la física que había arriba, Aristóteles estaba diciendo que el universal estaba en las cosas. ¿en qué parte de la física? En la nota que pasamos ayer. Ah, ese pasaje al comienzo de la física. Entonces, como que estuviese en el sí, dice en sí. El universal está en sí en las cosas. Como el punto está en la línea. Ya. En la línea está incluido el punto en sí. Ya. Entonces habría que extraerlo. Hay que, claro, extraerlo. Bueno, pero sigamos el resto de los argumentos y veamos si hay como una. Sí, aquí también hace, en esta misma texto hace después el mismo ejemplo de la línea que tú mencionas. Tocaba leer a mí, Gary Michael. ¿Te tocaba a ti leer? ¿Quién fue el último que leyó? Yo tú leíste y yo traduje el primer párrafo y yo traduje el segundo párrafo. Lo escribiste. Entonces yo voy a escribir ahora. No, Sí, también. No sé si quieres tener esto mano. no, aquí no. Aquí podemos hacer unos 3 ítems seguidos que son más cortitos, como 12, 3, 2 y 13. Puedes escribir 12 y 13. Yo leo entonces. Leo usted. El juego de la silla. Entonces ahora leo yo y tú traduces. Bueno, Y secundum Avicenna et commentatorem, sexto metafisice, metafisica est ultima scientia in ordine doctrine, igitur principia aliarum scientiarum, prius tempore a nobis cognoscuntur et concipiuntur, quam metaphysice,
Principia autem aliarum scientiarum sunt minus universalia. Parece que voy a tener que subir esta aire porque se me está yendo la voz. Voy a mezclarlo con el aire externo, porque como que está aire. Perdón. Principia autem aliarum scientiarum sunt minus universalia. La metafísica es de universalissimis, igitur, etc. Item con le además. Francisco. Perdón, pero no terminó de leer el párrafo. Sí, porque solamente el 12. Entonces el 12. Además, segura Avicena y comentario y el comentarista. y el comentarista. Este comentarista ponlo en mayúscula. Sería, por supuesto, Averroes. En el libro sexto de la metafísica, comillas, la metafísica es la ciencia última en orden a la doctrina, a la doctrina, a la lección. De la doctrina. Claro, en el orden de la doctrina, literalmente. O podría traducirse de la enseñanza. Está mejor, de la enseñanza. Sí, claro, de hecho está hablando de eso Averroes, dice Averroes en la nota lo cita: ordo adviscendi istam scientiam est posterior, et ideo dicimus eam post physicam. Claro, en el orden de la enseñanza, en el orden, en el currículum como de las ciencias. Sí, da principio a otras ciencias. Pero no, igitur, por tanto. Tanto da principio a otras No, ciencias. No, principio es neutro plural. Y principios. Sí, los principios. Así los principios de otras ciencias. O de las otras ciencias. Las otras ciencias anteriores en el tiempo a nuestro conocimiento, a nosotros conociendo, pero no a nosotros, sino que a nobis por nosotros. Por nosotros conocidas, son conocidos y concebidos como de la metafísica. Pero no. Pan es como comparación. ¿Qué? O sea, antes que son conocidos por nosotros anteriormente en tiempo, o sea, cronológicamente antes que los de la metafísica. ¿Concipientos como dijiste concebidos? Sí. Claro, son conocidos y concebidos por nosotros antes, temporalmente antes que los de la metafísica. ¿Sería mejor comprendido o concebido? Yo diría concebidos, mientras se puede traducir literalmente. Pero los principios de otras ciencias son no tan universales o menos universales, vía
Porque la metafísica es la que la universalísima. Es acerca de lo más universal, claro. Acerca de las cosas más universales. ¿Qué significa seguir? Por lo tanto, etcétera. Sí. Claro, ahora este argumento también me parece problemático, porque yo creo que ahí hay una confusión entre los principios que tenemos a nivel consciente y los principios que utilizamos. Claro, si yo puedo partir siendo biólogo y aplico el principio de causalidad a la biología y no tomo conciencia de que ese principio de causalidad puede ir más allá de la biología. No tengo esa conciencia metafísica. Pero el principio en sí, yo lo uso y es el mismo de la metafísica, solo que yo no me doy cuenta. Eso sería en línea con, por lo menos con lo que Aristóteles propone. No, que yo creo que yo creo que en esto, tanto Aristóteles como Aristóteles están aprisionados en esta como empeñados en mostrar que hay un sentido, que tiene que haber un sentido en que el conocimiento parte de lo menos universal, pero después cuando se va a la justificación, no, Porque si nunca hay un argumento sólido para eso. está citando esto que es muy aristotélico, de decir que la metafísica es como ciencia última, como, aunque Aristóteles lo llama el conocimiento. Pero de filosofía. Entonces, y las otras ciencias tendrían elementos de ella, pero que de ahí se derivan. Claro, porque una cosa es el orden de la enseñanza y otra cosa es el orden lógico. Entonces, claro, en el orden de la enseñanza, la metafísica es la última. Pero también en el orden del conocer. Pero en cuanto a los principios de ella, O sea, que dice que los principios de la otra ciencia se conocen primero. creo que la metafísica, pero eso es falso. Claro. Bueno, eso es lo que dice Escoto. Copiando lo de Aristóteles, ¿no? Eso Pero la interpretación escolástica siempre es como que la metafísica es lo último en el conocer, pero lo primero en el ser. Como que se da esos dos órdenes inversamente. claro, pero cuando se dice que última en conocer, se puede con un equívoco. Porque es última en conocerse como ciencia sistemática. Pero los principios que la rigen necesariamente tienen que ser los primeros que conocemos, porque son más universales, ¿no? ¿Cómo podemos, es absurdo conocer lo menos universal? Es que parece antes? que esos principios que da la metafísica los conocemos primero, pero sin conocer. Es como que los Sin conocemos tomar conciencia de que Sin reconocer. Claro, sin tomar conciencia de su alcance. Entonces, por eso al enfrentarnos al empírico, nos parece primero. Claro. Entonces podemos aprender antes la física que la metafísica. Pero el principio que usamos en la física es, ya lo usamos sin tomar conciencia de su extensión. Porque en el fondo lo traemos, y él es innato, y él mismo lo reconoce, lo dice en otras partes, ¿no? Que es impreso en nosotros. ¿Ah? Para ver que noté bien, en la traducción sería: además, según Avicena y el comentarista, en el libro 6 de la metafísica es la ciencia última en el orden de la doctrina.
Por tanto, los principios de las otras ciencias son conocidos y concebidos por nosotros temporalmente antes que los, comillas, principios metafísicos, o sea, paréntesis, principios metafísicos. Pero los principios de otras ciencias son menos universales, porque la metafísica es acerca de las cosas más universales. Por tanto, etc. Sí, Sí, está bien. sí, está bien. Temporalmente, claro, temporalmente estamos en la temporalidad, en lo empírico. En lo empírico, claro, conocemos las cosas sensitivas. Claro, en lo empírico yo digo, esto es causa de esto. Hay un principio de la causalidad empírica. Pero en el fondo, yo estoy aplicando el principio de la causalidad universal. Claro, para que pueda ocurrir ese aparecer y esa relación y ese, todo eso de movimiento, tienen que estar incluidos ya los principios metafísicos, Claro, pero nosotros no lo notamos en el tiempo. claro. Oh, y la 13 ya la leí o no. ¿A quién le toca leer? Sí. Item, si sempre intelligamus images universale prius, quam singulare, aliquot quod subitum movet sensum, erit vacum tempus antequam possumus cognoscere unius specialissimum, quino forte prius cognoscere omnia eius superioria essentialia. Quae cum sine multa non possunt in instante cognoscere, hoc autem manifeste partet esse falsum, eitur, etc. Ya, voy a traducir yo, porque así tú escribes y después nos cambiamos. Además, si siempre entendiéramos lo más universal antes que el singular, perdón, antes que algún singular que de pronto mueve el sentido, pasará mucho tiempo antes que podamos conocer su especie especialísima. Porque primero es necesario conocer todos sus superiora esencialia, sería su sería sus, ¿cómo se podría traducir? Hay que agregar una palabra. Son neutros. Sus elementos esenciales superiores. No me gusta mucho, pero provisorio. Ahora, claro. Sus notas, quizás. Sus notas. Sí, no podría ser sus superiores esencialidades. O las notas esenciales más, en vez de superiores, las notas esenciales más genéricas. Ponle entre paréntesis superiores, para que se sepa que estamos traduciendo. Que como son muchas, no pueden conocerse en un instante. Pero eso es evidente que es falso, por tanto, etc. En cambio, a mí me parece que es evidentemente verdadero. Que primero tenemos que conocer los elementos superiores. Solo que lo hacemos, claro, como el intelecto lo hace automáticamente,
lo vamos haciendo durante la primerísima infancia, y entonces pues olvidamos que lo hicimos, pero lo hicimos. Estoy leyendo el comentario de Wieland a la física de Ah. Aristóteles, Ajá. y él dice que, bueno, todos los principios siempre son correlativos a la cosa, y que todos los principios se usan como hipótesis para explicar la cosa. Entonces, como ningún principio se conoce por sí mismo, sino que siempre a partir de la cosa que explica. Entonces, eso me parece como que es como lo que está diciendo aquí, de como el manifiesto que conocemos la especie especialísima y no los principios primero. Pero Siguiendo repite, o Aristóteles. sea, repite cómo sería el argumento. El Wieland, argumento o sea, de Aristóteles según Wieland. sí, sus declaraciones dice que todos los principios que Aristóteles propone siempre son correlativos a la cosa que quiere explicar. Entonces siempre se parte desde la cosa y se pone una hipótesis de un principio que la explicaría. Pero no se pueden ver los principios abstractamente de la cosa, siempre son correlativos. ¿Pero qué significa correlativos? ¿Qué? Que no, Tiene que darse, tiene que haber una cosa para poder verlo. claro, o sea, primero se ve la cosa y el principio y se explica con el principio, como hipótesis, pero el principio no puede explicarse sin la cosa. Siempre está relacionada con la cosa. Claro, porque una cosa es decir que cronológicamente el principio se me ocurre cuando experimento la cosa. Se me ocurre, o tomo conciencia de él. Otra cosa es decir que lo saqué de la cosa, como si la cosa, ella sola, bastara meter el principio en mi cabeza. Claro, o sea, lo que dice él es que no podemos pensarlo separado de la cosa. Pero claro, la pregunta es si es La primero en el pregunta, conocimiento, primero en el ser. Pero, por ejemplo, si tomamos principios como la unidad, o que el todo es mayor que la parte, esos principios, necesitamos verlo de las cosas para entenderlo. claro, necesitamos, Podemos entenderlo al puro intelecto. no lo podríamos hacer sin experiencia de las cosas. Claro. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que mete en la cabeza? La cosa es capaz de meter el principio en mi cabeza, pasando por los ojos. Eso es lo incongruente. Ella sola la cosa, ¿cómo puede ella sola transmitirme algo que la transciende completamente? Entonces, lo que yo hago es aplicarle el principio a la cosa, pero el principio lo tengo que tener. Solo que no tengo conciencia de tenerlo. Siempre es un problema de la conciencia. No tengo conciencia, pero está ahí, latente. Latente, pero está. Pero podemos hablar de conocimiento si no es consciente. O quizás como cuando habla de como el verbo conocer, se refiere entonces solo a tenerlo consciente. Mm, Claro, yo creo que esa ambigüedad aquí está. No se pone ese problema con si conocer es necesariamente tener conciencia de ello. No, porque dice, deberíamos primero conocer todos los conocimientos, las notas superiores esenciales. Y de hecho las conocemos, solo que no estamos conscientes. No las tenemos todas a nivel consciente, ¿no? Pero las tenemos. O sea que una cosa es que tú utilices un concepto, otra cosa es que reflexiones sobre eso que estás usando. Creo que está un cuarto para las 12, para que guarde la grabación. Verdad. Hay que detener la grabación porque si no, no deja de fuera. Ponle terminar reunión. Ponle end al final.
Es decir, en meeting for